Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo encuentro con la matemática. Y les propongo comenzar la lección de hoy recordando la operación que estudiamos en la lección anterior. ¿La recuerdas? Efectivamente, es la división de números naturales. Si haces memoria, recuerdas que en esa lección realizamos la división de números naturales cuando en el divisor había una cifra, 2, 3 e incluso explicamos allí que puede aparecer en el divisor varias cifras. Cuando realizamos esta operación puede ocurrir que la división sea exacta o inexacta. ¿Qué les propongo en la lección de hoy? Pues continuar con esta operación, pues sabemos que la misma presenta sus dificultades. Vamos entonces al tema de nuestra lección. Lección número 9. División de números naturales. Les propongo comenzar nuestra lección de hoy revisando o realizando, un ejemplo en pizarra. Vamos a dividir los números 5.535 y 27. Observen que estamos en presencia de una división de números naturales donde el divisor tiene dos cifras. ¿Recuerdas cómo proceder? Pues muy bien, si el divisor tiene dos cifras, debemos separar en el dividendo las dos primeras cifras de la izquierda. Recuerda que es importante realizar la marca, pues nos ayuda a no cometer errores en esta operación. Tomamos la primera cifra, el 5, y en el dividendo y la primera cifra en el divisor, es decir, el 5 y el 2, y comenzamos a operar con estos números. Decimos qué número multiplicado por 2 nos da 5 o se aproxima al 5. Por supuesto, no existe ningún número natural que multiplicado por 2 nos dé 5. Luego debemos buscar una aproximación en esta multiplicación y efectivamente el número es 2. Y ahora, ¿por qué? Porque 2 por 2 es 4 y se nos aproxima el 5 e incluso es menor que él, que es muy importante. Cuando realicemos esta multiplicación, el producto tiene que ser menor que el 5. Comenzamos entonces la multiplicación como recordamos el procedimiento en la lección anterior. 2 por 7, 14. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y realizamos la sustracción de estos dos números. 5 menos 4, 1. Y 5 menos 5, 0. Pero no hay necesidad de escribir el 0. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Efectivamente, bajamos el número que sigue en el dividendo. ¿Y cuál es ese número? Pues bien, es el 3. Bajamos el 3 y continuamos de la misma forma. ¿Qué número multiplicado por 27 nos da 3? Les pregunto, ¿es posible? Claro que no. Luego, ¿recuerdas qué hacer en este caso? Pues bien, si no lo recuerda, precisamente esa es la intención de este ejercicio. Cuando ocurre este caso, debemos colocar el 0 en el cociente.
¿Por qué? Porque el número con el cual obtengo aquí, que en este caso es 13, es menor que 27. Observen que 55 no tuvimos esa dificultad porque es mayor que 27. Pero al bajar el número 3, ¿qué nos ocurre? 13 es menor que 27. Luego, cuando ocurre, reitero, coloco el 0. Y ahora, ¿qué hacer? Pues muy bien, bajamos ahora el número siguiente. Y en este caso es el 5. Y vamos a dividir ahora 135 por 27. ¿Es posible esta división? Pues claro que sí. Observen que el dividendo es mayor que el divisor. Y procedemos a tantear, es decir, a buscar un número que nos haga posible esta división. Veamos. Tomamos el 1, que es el primer número que aparece a la izquierda. Y el primer número de la izquierda en el divisor es el 2. Pero la división de 1 por 2 no es posible. Tomamos entonces el número siguiente, 13. Y 13, vamos a ver si podemos dividirlo por 2. Claro que sí, porque el 13 es mayor que el 2. Luego, el número 13, no hay ningún número natural que multiplicado por 2 me dé 13. Pero sí puedo encontrar un número natural que multiplicado por 2 se me aproxime al 13. Y efectivamente, ese número es el 6. Y vamos a multiplicar ahora. 6 por 7. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 6 por 2, 12. Más 12, disculpen. Más 4, 16. Y vamos a rectificar a ver qué ha ocurrido en este cálculo. Les oriento a comenzar de nuevo. 55 entre 27 nos da como resultado 2. Y 2 por 7, 14, 2 por 2, 4 y 1, 5. El resto es 1. Bajo el 3. 13 entre 27 no es posible. Coloco el 0. 0 por 7. Coloco el 0, disculpen. Bajo el 5. Divido 135 entre 27. Y tal parece que es a 6. Porque 6 por 2 es 12 y es menor que el 13. Pero cuando he realizado esta multiplicación que debo comprobar nuevamente para ver si no he cometido errores, digo 6 por 7, 42, 6 por 2, 12 más 4, 16. Pero a la hora de realizar esta sustracción, ¿es posible? ¿Qué ocurre con el minuendo respecto al sustraendo? Efectivamente, es menor. Y esta sustracción no la puedo realizar. ¿Qué debo hacer? Pues bien, estoy en la necesidad de borrar. Tengo que borrar porque el 6 no es posible en el cociente. Y entonces busco el antecesor del 6, 5, y comienzo nuevamente la prueba. Tal vez con el 5 nos dé, pero en ocasiones sí, debemos seguir buscando el antecesor de 5 y así sucesivamente porque la estimación que hemos hecho no ha sido correcta. Veamos entonces. Nos sirve el 6 en el cociente y colocamos el 5, pero debemos borrar este cálculo, pues no está correcto. Y ahora veamos con 5. 7 por 5, 35. 5 por 2, 10. Más 3, 13. ¿Y qué ocurre? El minuendo y el sustraendo son iguales. Y recuerda cuánto es la sustracción en este caso, cuando el minuendo y el sustraendo son iguales. Claro que sí, pues lo recordamos en la lección anterior. Efectivamente, es 0. Y hemos obtenido una división que es
exacta. Reitero, la división es exacta porque el resto es 0. En la lección anterior insistimos también la necesidad de comprobar. No lo voy a hacer por escrito, pero sí voy a recordar el procedimiento para la comprobación. Multiplicamos el cociente por el divisor y obligatoriamente nos tiene que dar el dividendo. Aunque le ha quedado todavía alguna dificultad en este tipo de ejercicio cuando en el cociente tengo necesidad de colocar el 0. Claro que sí, pues esta división tiene sus dificultades. Luego les propongo realizar un ejercicio ustedes solos y si tienen dificultades pueden en el tiempo de realización del ejercicio consultar al facilitador. En este ejercicio que les propongo, como pueden observar, van a dividir un número de 5 cifras por un número de 3 cifras. Les propongo que trabajen con cuidado y lo traten de hacer lo más rápido posible. Vamos a revisar la división. Observen que lo vamos a hacer detenidamente. Por supuesto, si en el divisor hay un número de 3 cifras, debemos tomar 3 cifras en el dividendo a la izquierda, las 3 primeras cifras que están a la izquierda. Continuamos. 2 dividido por 2 es 1 y probemos con 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2. La diferencia es 8. Correcto. Bajamos ahora al 8, que es la cifra siguiente. Y vamos a dividir 88 entre 221. ¿Qué ocurre? No es posible esta división, ¿verdad? Porque el dividendo es menor que el divisor. Luego colocamos 0 en el cociente. Correcto, señalamos la última cifra del dividendo, la bajamos y dividimos ahora 884 entre 221. Ubicamos 4 en el cociente porque 8 dividido por 2 es 4 y vamos a ver si nos sirve el 4 en el cociente. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8 y 4 por 2, 8. Observen que el minuendo y el sustraendo son iguales. Luego, esa diferencia es 0. ¿Coinciden con la respuesta?
vamos a dar un tiempo para que rectifiquen. En lecciones anteriores estudiaron la multiplicación por la unidad seguida de 0. Veamos un ejemplo en la pizarra. Observen que estamos multiplicando 282 por 100. Uno de los factores es la unidad seguida de 0. Por supuesto, estoy segura que muchos de ustedes ya saben cuánto da el producto. Porque, ¿qué debemos hacer en este caso? Pues claro que sí. Adicionamos al factor 282 la cantidad de ceros que hay en el otro factor. Luego obtenemos el número 28.200. Es una multiplicación muy rápida, pues si reconocemos esta regla y somos capaces de aplicarla correctamente, la multiplicación se hace de una forma abreviada y, como reitero, rápida. Vamos a analizar esa relación. Recuerden que en el producto los números que se multiplican se llaman factores y el resultado se llama producto. Pues bien, ¿qué ocurre? Si yo divido el producto por uno de los factores, tengo que obtener el otro factor, porque recuerden que la división es la operación inversa de la multiplicación. Vamos a plantearlo. Observen que he planteado la división de 28.200 dividido por 100 igual a 282, donde el dividendo coincide con el producto. El divisor es uno de los factores y el cociente es el otro factor. Observen. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre con el dividendo y qué ocurre con el cociente? Efectivamente, le hemos suprimido dos ceros al cociente. ¿Y saben ustedes por qué hemos podido suprimir dos ceros al cociente? Pues bien, porque estamos dividiendo por la unidad seguida de dos ceros. Y si ustedes observan en el divisor, ¿qué ocurre? En el dividendo, disculpen, ¿qué ocurre? Tiene dos ceros en sus dos últimas cifras. ¿Y qué podemos hacer? Pues cuando estamos en presencia de este caso, si el divisor tiene dos ceros, podemos suprimir las dos últimas cifras del dividendo si estas son ceros. Y el cociente ya lo obtenemos muy fácil y el resultado es 282. Espero que hayan entendido mi explicación, pero si quedan algunas dificultades, no se preocupen, pues les propongo realizar el siguiente ejercicio. Calcula en la parte A 42.300 dividido por 10. En la parte B 97.500 dividido por 100. Y en la parte C 4.225.000 dividido por 1000. Si observan cada parte, pueden observar que en la parte A está la unidad seguida de un cero. En la parte B está la unidad seguida de dos ceros.
y en la parte C está la unidad seguida de 3 ceros y estoy hablando del divisor en cada una de las partes. Y si observan el dividendo, las últimas cifras de cada dividendo tienen 0. Les propongo trabajar aplicando la explicación anterior. Vamos a analizar la solución de cada parte del ejercicio. Como pueden apreciar, el cociente es 4230 porque como en el divisor está la unidad seguida de un 0, podemos eliminar un 0 en el dividendo y este es el último 0. Luego nos queda el número 4230. Veamos la parte B. Como pueden observar, se le eliminaron los 2 ceros al dividendo y hemos obtenido como resultado 975, porque en el divisor está la unidad seguida de 2 ceros. Y el cociente de la parte C es 4225, porque le hemos suprimido los 3 ceros al dividendo, pues en el divisor está la unidad seguida de 3 ceros. Espero no hayan tenido dificultades, pues es un ejercicio muy fácil. Hemos dedicado la primera parte de nuestra lección a profundizar en esta operación, pues como orientamos al inicio, esta operación generalmente presenta dificultades a la hora de realizarla. Y ahora
¿Qué voy a dedicar la otra parte de la lección? Pues voy a estar hablando de propiedades y voy a realizar un bosquejo general de las 4 operaciones que hemos estudiado y qué propiedad va cumpliendo cada una de ellas. Recuerdo que la primera operación que estudiamos fue la adición. Y si pensamos en sus propiedades, pueden recordar que cumple la propiedad conmutativa. Porque, por ejemplo, cuando vamos a adicionar 2 y 3, podemos realizar la adición indistintamente. 2 más 3 o 3 más 2 y el resultado es 5. Es decir, no interesa el orden a la hora de colocar los sumandos. Esta propiedad es muy importante, pues nos facilita el cálculo y usted puede colocar los sumandos convenientemente. Esta operación cumple otra propiedad muy importante, que es la propiedad asociativa. ¿La recuerdas? Claro que sí, pues esta propiedad nos permite asociar los sumandos convenientemente. Es decir, usted, si tiene una adición de 3 sumandos, usted puede realizar la suma de 2 en 2, es decir, adicionar los sumandos de 2 en 2 convenientemente. Después de esta operación, estudiamos la sustracción. Y como recordarás, en esta operación no hay propiedades. Es importante que este concepto quede claro. Voy a ejemplificarte por qué no se cumple la propiedad conmutativa. Por ejemplo, si vamos a sustraer los números 5 y 3, la sustracción de 5 menos 3 es 2, pero la sustracción de 3 menos 5 no es posible. Es decir, que minuendo y sustrayendo no se intercambian en esta operación. Y tampoco cumple la propiedad asociativa, como recordarás cuando analizamos esta operación en la lección correspondiente. Seguidamente a la adición de números naturales, estudiamos la multiplicación de números naturales. ¿La recuerdas? Precisamente en esa lección sí vimos que esta operación cumple propiedades importantes. Claro que sí, también cumple la propiedad conmutativa, puesto que si yo voy a multiplicar los números 2 y 3, puedo intercambiar los factores y sigue siendo el producto el mismo. Por ejemplo, 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Y en esta operación, se cumple también la propiedad asociativa. Es decir, si tengo un producto, si en una multiplicación los factores son más de 2, 3, 4, es decir, de forma general varios, yo puedo asociarlos convenientemente y de esta forma puedo realizar la multiplicación. Hoy estamos estudiando una nueva operación, no tan nueva porque ya ustedes la conocen, pero es la operación siguiente que estudiamos en la lección, que ya la hemos abordado en la lección anterior y hoy continuamos profundizando. Les pregunto, ¿creen ustedes que en la división de números naturales se cumple la propiedad conmutativa? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a dividir los números 6 y 2. Al dividir 6 por 2, obtengo como resultado 3. Vamos a intercambiar dividendo y divisor. Si divido 2 por 6, ¿es posible esta división? Claro que no. El dividendo es menor que el divisor. Luego, la división no es posible y esta operación, es decir, la división, no cumple la propiedad conmutativa. Y de igual manera, no cumple la propiedad asociativa.
Pero, se preguntan ustedes, ¿no cumple esta operación ninguna propiedad? Pues les voy a informar que sí, cumple la propiedad distributiva que ya ustedes la conocen, porque en lecciones anteriores ustedes estudiaron la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición y también vieron esta propiedad respecto a la sustracción. Yo les propongo ir a pizarra para demostrarle en un ejemplo cómo se cumple la propiedad distributiva en la división. Observen la división indicada. Si observamos el dividendo, vemos que es una suma, que en el dividendo está indicada la adición de 5 y 10 y que el divisor es 5. Para colocar esta adición hemos empleado este signo de agrupación que es el paréntesis, que ya ustedes lo conocen y lo hemos empleado en lecciones anteriores. Luego, yo les sugiero realizar esta operación, puesto que para poder dividir dos números naturales, en ellos intervienen dos números nada más. Veamos entonces. 5 más 10 es igual a 15. Dividido por 5. Repito, el paso que acabo de realizar en la solución de este ejercicio es realizar la adición que me indica el dividendo. Y dividimos ahora 15 por 5, que es igual a 3. Y ustedes se preguntarán, ¿es esta la propiedad distributiva? Pues no. Vamos ahora a resolver este mismo ejercicio, pero aplicando la propiedad distributiva. $5 más 10 dividido por 5. ¿Cómo nos queda aplicando esta propiedad? Observen qué he hecho. He dividido cada sumando por el divisor. 5 dividido por 5 es mi primer planteamiento. Y 10 dividido por 5 fue el segundo planteamiento y ellos se han relacionado con el signo más, que es el que se está indicando en el dividendo. Vamos entonces a resolver estas divisiones. 5 dividido por 5 es 1, más, y 10 dividido por 5 es 2, y 1 más 2 es igual a 3. Como pueden observar, ¿qué ocurre con los resultados? Es lo mismo, y en este caso he aplicado la propiedad distributiva de la división, pero no se preocupen que voy a desarrollarles, disculpen, en pizarra otro ejemplo. Observen que nuevamente aparece en el dividendo una operación, en este caso es la sustracción. Y ahora vamos a resolver de una forma rápida la sustracción que está indicada en el dividendo. 12 menos 6, 6 dividido por 2 y 6 dividido por 2 es igual a 3. Vamos ahora a aplicar la propiedad distributiva que estamos desarrollando en los ejemplos, tanto en el anterior
como en este. 12 menos 6 dividido por 2 es igual 12 dividido por 2 menos 6 dividido por 2. 12 dividido por 2 es 6, menos 6 dividido por 2 es 3, y 6 menos 3 es 3. Comprueben los resultados. El resultado es el mismo. Luego, si algún estudiante quiere tomar alguna nota de esta propiedad, les propongo que observen la imagen siguiente. Propiedad distributiva respecto a la adición. Para dividir una adición por un número diferente de 0, se puede dividir cada uno de los sumandos por el número, siempre que el resto de las divisiones sea 0, y luego adicionamos los resultados obtenidos. Repetimos, para dividir una adición por un número diferente de 0, se puede dividir cada uno de los sumandos por el número, siempre que el resto de las divisiones sea 0. Aclaro que esta información es para que la división sea exacta, es decir, tiene que ser la división exacta. Y finalmente, adicionamos los resultados obtenidos como vieron en pizarra. Propiedad distributiva respecto a la sustracción. Para dividir una sustracción por un número diferente de 0, se puede dividir cada uno de los términos de la sustracción por el número, siempre que el resto de las divisiones sea 0, y luego sustraemos los resultados obtenidos. Observen que el procedimiento es análogo a la adición, a la propiedad distributiva respecto a la adición. Solo han cambiado algunas palabras, las que lleva la sustracción. Para ejercitar
lo que hemos aprendido en la clase de hoy, les propongo la siguiente tarea que puedes resolverla con ayuda de tu facilitador. Observen que en la tarea les propongo un ejercicio donde ustedes van a calcular cada parte, pero observen bien el enunciado, que es aplicando propiedades. Espero que la lección de hoy les haya resultado interesante y que continúen estudiando. Hasta un próximo encuentro.